están? Muy buenos días. Es un gusto acompañarles como siempre después de un feriado. Llegamos a una fecha dolorosa, sin duda. Hoy se cumple un año de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, un hecho que marcó para siempre la vida de sus familias y conmovió, esperaría que haya conmovido la conciencia del país. Recordamos a Ismael, a Josué, a Nehemías, a Steven, 4 niños cuyos sueños fueron interrumpidos de manera injusta y cuyo recuerdo sigue vivo también en la exigencia de verdad y justicia. Una fecha que no solo es para la memoria, sino también para la reflexión colectiva, indiscutible, para preguntarnos qué pasó, por qué ocurrió y sobre todo para reafirmar que ninguna infancia debe ser olvidada ni revictimizada. Hoy acompañamos a sus madres, a sus padres, a sus seres queridos y nos sumamos a ese clamor de que haya justicia y que su memoria no sea silenciada. Así empezamos nuestro programa, que es un especial también para recordar esta fecha tan dolorosa y por supuesto también nuestra pregunta del día de hoy va encaminada en este sentido. ¿Cree que este crimen en contra de los niños de las Malvinas tiene una responsabilidad de parte del gobierno nacional? Respóndanos cuál es su opinión al respecto. Nosotros vamos a profundizar en este tema en tan solo unos instantes. Bueno, queridos amigos, amigas, siempre es un gusto acompañarles. Quiero saludarle a toda la gente que está en contacto con nosotros. Raúl Ricaurte, buenos días a las Guarmis. Linda semana a ustedes, saludos. También dice al Moringuito, que se acaba de ir. Saludos desde Cuenca, Rosy Ortega Vélez, Jenny Quiñones, los 4 niños de las Malvinas, sin ser nuestra familia, marcaron nuestros corazones, no se fueron solos. Gracias, Jenny, por acompañarnos en esta mañana. María Fernanda Vallejo también nos saluda. Otros amigos que también Ligia está saludando, Cecilia Bao y Ramiro Herrera. Melania Santa Fe también está con nosotros y también se refieren al caso de los niños de las Malvinas, hoy precisamente cuando se cumple un año de su desaparición. Un día muy doloroso, un día que tiene muchas connotaciones, uno de los hechos más dolorosos y graves en la historia reciente del país, la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, los 4 niños del sector Las Malvinas de Guayaquil, en medio de un operativo militar para mantener viva la memoria, exigir verdad, justicia, reparación integral. Organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y plataformas ciudadanas han convocado pues a una jornada de conmemoración en Quito, en Guayaquil y en muchas ciudades del país, que incluye hoy una rueda de prensa a las 10, una serie de acciones públicas de este 8 de diciembre. Así es que queremos conocer el alcance de esta convocatoria, el contexto nacional que atraviesan las familias de las víctimas de desapariciones y violencia estatal y las actividades programadas también para esta fecha en memoria de los niños de las Malvinas. Conversamos ahora con Fernanda Rodríguez, vocera de Esmeraldas Libre, una de las organizaciones convocantes de esta jornada de dignidad y resistencia. Bienvenida, Fernanda, gracias por acompañarnos. Gracias. Sabemos que en un ratito tienes que estar pues en la rueda de prensa, pero ya es un año de esta desaparición forzada, cuando 15 días después de esta fecha empezamos a tener noticias, ¿no?, de que los niños no aparecían, de que había sido una patrulla militar la que se los llevó y que desde entonces no había más noticias. ¿Por qué es indispensable conmemorar este hecho desde la memoria colectiva y no permitir que caiga en el olvido? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos hoy conmemorando el año de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los 4 niños de las Malvinas, de Guayaquil, y creemos importante todas las acciones que se están llevando, no solo hoy, sino todo este año, para exigir justicia, reparación y solidaridad también, mostrar solidaridad hacia las familias. Este es un crimen de Estado. La fuerza pública representa al Estado y por ende exigimos que haya una sanción y que haya una reparación hacia las familias. Hoy estamos realizando varios eventos, estamos convocando desde una mesa de solidaridad donde nos hemos sumado varias organizaciones de derechos humanos, organizaciones antirracistas, para exigir al gobierno, a exigir a la Fiscalía a que haya justicia en este caso. Y esto es parte también de una práctica no solo de ahora, ¿no?, sino de como hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, cómo se han dado casos de desapariciones donde el Estado ha sido el principal actor
y donde a través de la presión social se ha logrado llegar a algún tipo de respuesta, ¿no? De hecho, al inicio... Sin esta acción, exactamente, sin la acción colectiva, ciudadana, sin esa presión, sin que se publicara además un video que ponía en evidencia que habían sido los militares, porque lo primero pues fue la negación. Ya lo vamos a ver, ¿no? Y hoy precisamente coincide con que se instala la audiencia de juicio contra los 17 militares que están procesados. Es este lunes y martes y en su etapa final. ¿Qué se espera de esta respuesta de la justicia? Bueno, esperamos que haya transparencia, esperamos que quede evidente que fue un acto, un crimen de Estado y que por ende haya una reparación simbólica, económica hacia las familias, pero sobre todo yo considero que el caso de los 4 niños representa cómo a través de estas prácticas de abuso de la fuerza, abuso de la autoridad, justificado en un contexto de conflicto armado, vemos cómo hay un perfilamiento hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, hacia las personas adultas negras, afro, racializadas, porque hay como este imaginario de que ya por ser negro eres delincuente, ¿no? Entonces, pero construido y reforzado por el Estado, exactamente. En este caso de los niños, de la forma más cruel y dolorosa para las familias. Exactamente. Entonces queremos que se siente un precedente a partir de este caso, que es muy penoso para la sociedad ecuatoriana, pero que quede en evidencia cómo el Estado tiene estas prácticas racistas y que esperamos que a través de esto haya un cambio y que realmente cualquier persona, si es sospechosa de cometer un delito, tenga un procedimiento justo y transparente, porque todos tenemos derecho a la justicia, ¿no? Para las familias y para las organizaciones de derechos humanos, convertir el dolor en acciones públicas, de memoria, en cultura, en movilización, ¿qué significa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sostener? Además, estamos un año y al comienzo quizá había más gente convocada. Poco a poco se va como aminorando la cantidad de personas, las publicaciones, el acompañamiento a las familias de las víctimas. Yo pienso que el día de hoy vamos a tener bastante acogida por ser el año de la desaparición forzada y el asesinato de los niños. Hemos hecho un manifiesto donde se han sumado cientos de organizaciones. Vamos a estar haciendo una campaña a través de las redes sociales. Vamos a tener hoy varias actividades en Guayaquil, principalmente Esmeraldas, Cuenca, Riobamba, Quito. Entonces creo que a través de las acciones que vamos a llevar hoy, vamos a seguir impulsando este apoyo y respaldo desde la ciudadanía y las organizaciones sociales para las familias, para no desfallecer hasta que haya un resultado donde quede evidenciado que este es un crimen de Estado y haya una reparación hacia las familias. Y se siente un precedente para que el Estado y la fuerza pública deje de realizar este tipo de prácticas hacia las poblaciones más vulnerables, como lo es la población afroecuatoriana. Precisamente eso, cuando hablamos de memoria, ¿qué implica ir más allá del acto simbólico y convertirlo en una herramienta de exigencia de justicia, de verdad y sobre todo de no repetición? Yo creo que el caso de los niños de Guayaquil va a ser una bandera de aquí en adelante para todas las organizaciones que estamos trabajando en contra de estas prácticas, como decía antes, de abuso de autoridad, de perfilamiento racial y de vulneración de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando de 3 adolescentes y un niño que fueron brutalmente asesinados por una institución del Estado. Y esto no se tiene que repetir. O sea, esto tiene que darnos vergüenza a nosotros como ciudadanía de que nuestro gobierno y el Estado ecuatoriano siga, porque esto de las desapariciones no es de ahorita. Este es un caso más, lamentablemente, y esperamos que se sienta un precedente a partir de este caso, ¿no? Tenemos un reportaje que lo preparamos con nuestro compañero Edison Paucar, que precisamente un año después de esta desaparición y el asesinato de los 4 niños de las Malvinas, sigue marcando al Ecuador. Está preparado con una cronología de los hechos y además, pues pensando en que
el día de hoy se reinstala esta audiencia de juicio y que se espera que sean sancionados los militares que intervinieron, pero sobre todo que se extienda las responsabilidades también al Estado. ¿Quién dio la orden? Esa es la pregunta crucial que tenemos en este caso. Este lunes 8 de diciembre se cumple un año de la detención y desaparición de los niños de las Malvinas, un caso que sigue generando investigaciones en Ecuador, ya que los principales sospechosos de este crimen son 17 militares que actualmente se encuentran procesados y en audiencia de juicio. El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los niños de Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda fueron detenidos por una patrulla militar. Los militares los sacaron de Guayaquil y los llevaron hasta una zona alejada de Taura en el cantón Naranjal. Aquí los niños fueron torturados, desnudados y desaparecidos. Los niños eran estudiantes, deportistas y participaban en actividades comunitarias y culturales. Sin embargo, toda esta historia deportiva y artística intentó ser borrada tras el crimen. Luego de que los 4 niños desaparecieron, surgieron versiones dañinas que intentaban posicionar a los niños como unos viles delincuentes. Una de las primeras personas que instauró esta narrativa fue el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, quien en vez de indicar dónde se encontraban los niños tras ser detenidos por los militares, se limitó a sugerir que los niños eran unos ladrones. A ciencia cierta no sé quiénes eran los niños, pero lo que sí te puedo comentar es por qué fueron aprehendidos. Sí, existe un informe el cual narra todos los eventos y es una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil. En su retorno pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprenden a 3 personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. La búsqueda inicial de los menores condujo a una acción constitucional. El 24 de diciembre de 2024, la jueza constitucional Tania Lor acogió un recurso de habeas corpus interpuesto por los familiares de los niños. La jueza determinó que existían suficientes elementos para presumir la existencia de una desaparición forzada con responsabilidad estatal, señalando que los militares que participaron en la detención no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos. Esta decisión constitucional ordenó la activación inmediata de protocolos de búsqueda en todo el territorio nacional. Paralelamente a la resolución del habeas corpus, la búsqueda culminó en un hallazgo devastador. El 24 de diciembre de 2024 se encontraron restos humanos calcinados en una zona pantanosa de Taura. La noticia se confirmó el 31 de diciembre de ese año, cuando la Fiscalía anunció que las pericias de genética forense confirmaban que los cadáveres correspondían a los 4 niños de las Malvinas. Ese mismo 31 de diciembre, la Fiscalía formuló cargos contra 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada e impuso prisión preventiva para los uniformados. Para el 6 de enero de 2025, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, compareció públicamente para pedir disculpas a las familias de las víctimas, cumpliendo parcialmente la sentencia constitucional. Sin embargo, el ministro aprovechó el mensaje para amedrentar a la jueza Tania Lor. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. La investigación de la Fiscalía progresó a pesar de las presiones. El 11 de abril de 2025, la Fiscalía anunció la vinculación de un nuevo procesado, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Juan Francisco I. Con él, la cifra de investigados se elevó a 17 militares. Así, tras suspensiones y aplazamientos, el 9 de octubre de 2025, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra los 17 militares y un tribunal determinó que todos los procesados debían ser llamados a juicio por el delito de desaparición forzada. La audiencia de juicio inició el 5 de noviembre de 2025
y han rendido su versión los familiares de las víctimas, abogados, peritos y los militares procesados. La audiencia entró en la parte final y se reanudará este lunes 8 de diciembre. Una diligencia que los ecuatorianos han seguido atentamente, pues el caso de los niños de las Malvinas impulsó a que otras familias visibilicen los casos de sus familiares que también desaparecieron tras ser detenidos por militares. Según datos de la Fiscalía, desde el 9 de enero de 2024, día que se decretó el conflicto armado interno y se militarizó la seguridad pública, hasta el día de hoy, se han registrado 43 casos de presuntas desapariciones forzadas. Es decir, 43 personas desaparecieron tras ser detenidas por militares. 19 de estos casos ocurrieron en la provincia de Los Ríos, mientras que otros 12 casos se dieron en la provincia de Esmeraldas y los otros 12 casos ocurrieron en la provincia del Guayas. Además, las cifras muestran que 10 de las 43 personas desaparecidas son menores de edad. Justamente en esta lista se encuentran Steven Medina, Josué e Ismael Arroyo y Nemías Arboleda, los 4 niños de las Malvinas que han movilizado a la sociedad para exigir justicia y cero impunidad. Para el otro relato, reportó Edison Paucar. Bueno, hacer este recuento de los hechos es muy doloroso, Fernanda. Sí. La verdad es que cuando uno piensa en todo lo que han pasado los padres de los niños, hoy teníamos previsto hablar con Ronnie Medina, el padre de Steven, el más pequeño de los niños, pero lastimosamente, bueno, más bien están dentro del contexto de la audiencia y no van a poder atendernos, lo entendemos totalmente, pero hemos hablado con él en otras oportunidades y su indignación es cómo se ensañaron tanto con un niño de 11 años, con unos pequeños niños, porque todo lo que narraron, lo que han asumido, porque hay cosas que todavía no han asumido los militares, pero lo que ya han asumido ya es bastante doloroso y raya en una escena de realmente de terror y además que nos hace pensar quiénes están siendo parte de las Fuerzas Armadas. Sí, realmente es doloroso y es penoso que tengamos que seguir viviendo este tipo de eventos. Queremos expresar nuestra solidaridad para la familia, que puedan sentir que no están solos, que estamos acompañando desde todos los territorios, impulsando y apoyando para que realmente este caso haya sanción, que haya cero impunidad y, como dije antes, que se pueda sentar un precedente para que a partir de ahora realmente las desapariciones forzadas en el Ecuador ojalá puedan desaparecer y que el Estado realmente asuma su responsabilidad de proteger a todos y cada uno de los habitantes de nuestro territorio nacional. Fernanda, tú vienes de Esmeraldas y como parte de la organización Esmeraldas Libre, ¿qué rol juega ahí la articulación de colectivos afrodescendientes, organizaciones de niñez, movimientos sociales, en la construcción de una respuesta común frente a la respuesta estatal y sobre todo en este contexto tan duro? Porque Esmeraldas vive una serie de eventos que van desde la violencia estatal, ambiental, hasta la represión en ciertos sectores, la presencia del crimen organizado, todo se está librando y se está viviendo allá en Esmeraldas. En Esmeraldas, lamentablemente, estamos en resistencia porque, como tú bien mencionas, todo lo malo está pasando allá. Decimos que nos han caído las 7 plagas de Egipto. Pero es un territorio en resistencia, seguimos movilizándonos, seguimos articulándonos, seguimos luchando contra esa narrativa que nos quiere criminalizar por el hecho de ser poblaciones empobrecidas, por ser afrodescendientes, personas racializadas. También en esto entra todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Las poblaciones LGBTI. Somos el target, ¿no? En medio de esta práctica de abuso de autoridad y de perfilamiento racial. No nos queda más que luchar, no nos queda más que seguir resistiendo y acompañándonos y sosteniéndonos
porque si esperamos de parte del Estado o de este gobierno, lo que vamos a recibir son dádivas o más represión, ¿no? Y eso lo hemos visto. Esmeraldas es un territorio que ha sido abandonado históricamente, no solo por este gobierno, pero principalmente por este gobierno. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay trabajo. Nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado por parte de las bandas, por parte de estas organizaciones criminales, pero porque no hay oportunidades, ¿no? Nosotros no lo justificamos, pero sí reconocemos que en este contexto es muy fácil reclutar a los chicos y a las chicas porque no hay opciones, no hay opciones de recreación, no hay trabajo, no hay medios para cubrir las necesidades más básicas y elementales de las familias. Vienen estos grupos y les dan $10 a los chicos o les convencen con cualquier cosa, y evidentemente que hay esta situación de convencerles, de manipularles y de reclutarles para esos grupos, ¿no? Y forzarles también, sin duda, también, que es lo que exacto. estamos viendo. Fernanda, hay que colocar en el centro la dignidad de las víctimas, sin duda, y te pido un mensaje final para hoy, para el país, especialmente para las niñas, niños y adolescentes, para reafirmar que la memoria es una forma también de proteger la vida. Y por favor que nos cuentes un poquito nada más de la agenda y dónde nos encontramos el día de hoy, que eso es quizá lo que quieren saber nuestros amigos, amigas que nos escuchan, para sumarse, para estar poniendo el cuerpo también, porque está bien poner en las redes sociales, pero pongan el cuerpo, pongamos el cuerpo. Así es. Con nuestros hijos e hijas, que entiendan también, digamos, el privilegio que se vive acá, ¿no? Frente a la realidad de otras infancias. Estos eventos son para exigir verdad, justicia, reparación y cero impunidad por el caso de los 4 niños de Guayaquil, pero para todos los casos de desapariciones forzadas en el país. Yo estoy en representación de Esmeraldas Libre, pero somos parte de una mesa de solidaridad donde estamos varias organizaciones, AfroRed, INRED, Somos, COFESME, la Alianza por la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Red de Mujeres Rurales, Movimiento Nacional de Niñas, Niñas y Adolescentes y muchísimos otros colectivos y organizaciones que nos hemos sumado hoy a lo largo de varias ciudades del país para exigir sanción y justicia ante este caso. Hoy vamos a tener, después de aquí voy corriendo para una rueda de prensa que vamos a tener en el edificio Seols. Vamos a estar todas las organizaciones convocantes para contar lo que estamos haciendo, las actividades que se van a llevar a lo largo del país, enmarcar también este caso en un contexto de desapariciones forzadas a lo largo de la historia del Ecuador. Y vamos a tener un webinar también a las 11 de la mañana, también para hablar sobre el caso de los niños de Guayaquil, expresar nuestra solidaridad también hacia las familias y evidenciar lo que está pasando en el Ecuador. Luego vamos a tener un evento que se llama Desaparecidos Nunca Más. Vamos a tener una lectura del manifiesto, vamos a tener una danza que va a ser realizada por el grupo Mugre Sur, con La Mestiza y también el maestro Limber Valencia de Esmeraldas. Vamos a tener una romería por los 4 niños en la Fiscalía a las 5 de la tarde, donde también vamos a leer el manifiesto. Vamos a tener algunas expresiones ahí culturales también para expresar nuestra solidaridad y la memoria sobre estos casos. Y va a haber un plantón también en el Boulevard de las Naciones Unidas a las 5:30 y una movilización en redes sociales que va a ser todo el día, pero principalmente entre las 20 horas y 21 horas del día de hoy. Esos son los actos en Quito. En Quito, ¿no? Exacto. En Guayaquil, nuestro compañero Edison Paucar va a estar, de hecho, debe estar llegando ya mismo para estar pendientes tanto de las audiencias, pero también de los actos conmemorativos. Él va a narrarnos desde allá esta realidad tan dura, me imagino, con las familias, con los colectivos, con quienes se sumen, quienes pongan el cuerpo para decir desaparecidos nunca más y sobre todo, nombrar a los niños de las Malvinas. Muchísimas gracias, Fernanda. Perdón
perdón por demorarte un poquito, No, pero es importante para nosotros pues dar a conocer estos actos de memoria por los niños de las Malvinas. Fernanda Rodríguez, vocera de Esmeraldas Libre, y pues aquí estamos siempre para seguir contando las luchas y estas causas justas a las que hay que apostarles. Muchísimas que hay que apostar gracias por la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Hacemos una brevísima pausa, regresamos enseguida. Amigos, ya estamos de regreso y con Gaby Cruz ya en pantalla. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Muy buenos días. Qué gusto poder compartir también este espacio en un día tan duro, tan fuerte, de mucho significado, pero aquí estamos para seguir contando, ¿no? Durante todo este año hemos estado ahí contando todo lo que tiene que ver con el caso de los niños de las Malvinas. Así es. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y bueno, sin duda es este día, ¿no?, en el que todos lamentamos la desaparición de estos 4 niños que posteriormente ya se confirmó el hallazgo de sus cuerpos y que eran de ellos, ¿no? Y este año hemos estado junto también a sus familias, que ha sido muy doloroso, ha sido un proceso muy doloroso para ellos, y en esta búsqueda de reparación y de justicia que todavía no tiene respuestas, y justamente queremos hablar de eso, seguir hablando, y a un año de esta desaparición de los 4 niños de las Malvinas, el país, sus familias siguen buscando respuestas. Lo que ocurrió aquel 8 de diciembre de 2024 no solo dejó una herida profunda en sus familias, sino que también expuso este patrón de negación, de revictimización, de obstaculización en el manejo de este caso. Y a continuación queremos presentarles un reportaje que reconstruye las declaraciones, las acciones del gobierno frente a esta tragedia, y cómo, lejos de proteger a las víctimas y sus familias, pues terminaron por señalar a quienes debían ser acompañados. Queremos que escuchen este siguiente reportaje. La tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. Candidato Daniel Noboa Sin tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. No hubo ninguna pregunta ahí. La noche del 8 de diciembre de 2024, 4 niños desaparecieron en el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil. Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Han pasado 15 días que no sabemos nada de nuestros tíos, por parte de que se llevaron los militares. En medio de una búsqueda desesperada, sus familias se enfrentaron con una cadena de discursos oficiales y maniobras judiciales que terminaron configurando un patrón de revictimización y culpabilización de las propias víctimas. Yo quisiera que mis hijos estén aquí conmigo porque ya no puedo más. El gobierno de Daniel Noboa, a través de distintas autoridades, pasó de la negación a la criminalización de los niños y finalmente a acciones orientadas a desmontar la figura de desaparición forzada, aun cuando la evidencia ya era contundente. ¡Viva se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Viva se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! Durante más de 2 semanas, la versión oficial fue que el Estado no tenía participación alguna en la desaparición. Mientras las familias buscaban ayuda institucional, el propio Estado negaba el contacto de los niños con militares, a pesar de que testigos habían denunciado desde el primer momento la presencia de una patrulla del ejército aquella noche. Ecuatorianos, compartimos con ustedes el mismo sentimiento de indignación y preocupación ante la desaparición de 4 menores de edad en la provincia del Guayas por parte de grupos delincuenciales. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. La negación colapsó el 23 de diciembre, cuando el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó. Una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil. Pero lejos de asumir responsabilidades, la nueva narrativa se volcó a la estigmatización. Observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. En esta supuesta escena, nunca comprobada judicialmente, habrían sido detenidos los niños. El relato introduce una criminalización indirecta. Niños de barrios empobrecidos pasan a ser presentados como sospechosos de delito. La consecuencia inmediata, se desplaza la atención de la conducta de la patrulla militar. El presidente Daniel Noboa entró en escena el mismo 23 de diciembre. Afirmó: no vamos a encubrir a nadie. Sin embargo, segundos después aclaró: no podemos caer en las provocaciones
en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. Esto está en investigación. Simultáneamente, aunque aún no había rastro de los pequeños, el presidente hizo una propuesta llamativa. Es más, he sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. El gesto simbólico fue duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, pues ninguna declaratoria moral reemplaza verdad, sanción y reparación. El 30 de diciembre, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, compareció ante la Asamblea junto a Lofredo. Se vieron obligados a reconocer que sí fueron uniformados quienes se llevaron a los niños, pero redujeron los hechos a un incidente. Negaron cualquier tipo de planificación, evitaron la palabra desaparición. Demando de que este malhadado incidente no lesione la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Tras la confirmación de que los cuerpos hallados incinerados en Taura pertenecían a los 4 niños, una jueza declaró que el caso constituía desaparición forzada. Entonces ocurrió el giro más grave. Mónica Palencia, ministra del Interior, en enero de 2025, presentó apelaciones para anular el fallo de habeas corpus que reconocía la desaparición forzada. El foco ya no eran los niños asesinados, sino la imagen del gobierno. El 6 de enero de 2025, por orden judicial, Lofredo pidió disculpas públicas a las familias, pero simultáneamente atacó a la jueza que calificó el caso como desaparición forzada. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. En mayo de 2025, el tribunal aceptó las apelaciones impulsadas por Palencia y el Ministerio de Defensa. Se revocó el habeas corpus. El Estado dejó de estar jurídicamente vinculado a la desaparición forzada. Para las familias, fue un nuevo golpe, un retroceso judicial y una consolidación de la impunidad. Hoy, más allá de los fallos judiciales, una verdad es irrefutable. 4 niños fueron detenidos por militares. Nunca regresaron. Solo puede doler el corazón, destrozar el alma, saber todo lo que vivieron estos niños y además ver cómo el Estado actuó frente a esta realidad, a que los militares se habían llevado a unos niños, a que los torturaron y pues todo esto se ha sabido ya en este juicio que ahora mismo se está llevando a cabo. Estamos siguiendo el minuto a minuto de lo que pasa en esta audiencia de juicio en el caso de las Malvinas, que ha llegado a su etapa final este 8 de diciembre de 2025, fecha en que se cumple un año de la desaparición de Josué, de Ismael, de Nehemías y Steven. El fiscal del caso comenzó con sus alegatos finales contra los 17 militares de la FAE procesados. Y en esta etapa la Fiscalía pedirá sentencia para los uniformados procesados por desaparición forzada y la defensa apelará a la solicitud del Ministerio Público y el Tribunal Penal deliberará. Y aquí también estábamos nosotros informándoles lo que ocurre en esta audiencia de juicio. Así es, temprano, pues a las 8:40, la Fiscalía ya inició con los alegatos de clausura contra los 17 militares. Luego de constatar que todas las partes procesales estaban presentes, el tribunal reinstaló la audiencia. El fiscal del caso comenzó con sus alegatos de clausura, detallando las pruebas recopiladas durante la investigación del caso de las Malvinas. Esto más o menos a las 8:40 de la mañana. Según el fiscal, en la parroquia de Taura, en Naranjal, se terminó de consumar la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven la noche del 8 de diciembre de 2024. Detalló que Criminalística fijó las escenas o ubicaciones donde los 4 menores de edad fueron privados de su libertad e incomunicados y argumentó que la Fiscalía ha podido probar la materialidad de los hechos. Entre las pruebas constan los reportes forenses de las autopsias de los cuerpos de los 4 menores de edad, la ropa hallada en Taura, las camionetas usadas por miembros de la FAE, en la cual una prueba de luminol dio positivo para rastros de sangre. Sobre la ropa, el fiscal señaló que
tenía rastros de quemadura, lo que coincide con las versiones de los cooperadores eficaces de que el subteniente John Z las arrojó en un sitio donde había cenizas. Dios, y bueno, cerca de las 9 de la mañana, pues dentro de la defensa de las pruebas, el fiscal del caso sostuvo que el análisis del sitio donde fueron encontrados los cuerpos de los menores calcinados fue una escena secundaria, es decir, que fueron asesinados en otro sitio y luego arrojados al manglar, esto en el sector de Casas de Zinc en Taura, donde se hallaron los restos calcinados. Sobre las autopsias, el fiscal puntualizó que se comprobó rastros químicos de disparos, incluso se constató una fractura en la frente de Nehemías. Añadió que los protocolos internacionales confirmaron que los menores fueron torturados y también aclaró que los cuerpos de los menores no tenían órganos, y esto producto ya de la descomposición y la incineración. A las 9:09, recientemente la Fiscalía detalló que se analizó un chat grupal de los uniformados denominado Asesoría Jurídica Militar. Indicó que entre los mensajes hubo uno que evidencia que hubo disparos la noche del 8 de diciembre de 2024. Un uniformado le dijo al subteniente John Z que tranquilo, que nadie en los informes puso que él disparó. Cristian Fares, fiscal del caso, dijo esto. El funcionario agregó que los uniformados que participaron en la aprehensión de los 4 menores de edad reconocían el nivel de riesgo que había en Taura. Indicó que en uno de ellos le escribió al abogado a preguntar si estaban bien, ya que la zona es peligrosa. Esto evidencia que conocían el nivel de riesgo, según expresó el fiscal. Así avanza esta audiencia y se espera, pues, por supuesto, que el tribunal determine cuál es la responsabilidad de estos 17 militares implicados en este caso tan doloroso. Lo decíamos, nosotros hoy teníamos prevista una entrevista con Ronnie Medina, padre de Steven Medina Alajones, de 11 años, uno de los 4 niños desaparecidos aquel 8 de diciembre de 2024. Así es, pero también tenemos declaraciones, testimonio que nos ha dado también en otras ocasiones aquí a Radio Pichincha. Queremos que ustedes también escuchen la voz de Ronnie Medina, padre de Steven. Para nosotros es muy duro saber que están saliendo cosas a la luz que no sabemos, es como volver a empezar de nuevo y saber que están saliendo cosas a la luz que nosotros no sabíamos, entonces es algo muy doloroso para nosotros. Es como volver a vivir la misma experiencia que vimos al comienzo. Y lo que nosotros pedimos es justicia, verdad. Queremos saber por qué se los llevaron, por qué le hicieron eso, por qué los maltrataron, por qué motivo. No entendemos por qué hicieron eso. Entonces nosotros sí pedimos justicia y verdad. Estamos hablando de tortura, que es lo que han narrado los militares. ¿Qué le dice también a la sociedad y pues qué espera en cuanto a la justicia que tenga que hacer con las personas que hicieron eso? Sinceramente yo a la sociedad yo le pido a todos los ecuatorianos que se pongan en los zapatos de nosotros, que no piensen que nuestros hijos eran delincuentes porque no lo eran, ellos eran deportistas y buenas personas, y que no hablen cosas que no han vivido ellos, no saben porque no nos conocen y se expresan mal de nosotros, de nuestros hijos, sin conocer nuestra vida. Entonces, como ecuatorianos que somos, yo se les dijera que nos unamos, uno solo, y pedamos justicia, porque así como nosotros estamos viviendo esto hoy en día, bueno, no se lo deseo a nadie, cualquiera de nosotros los seres humanos pueden pasar por lo que estamos viviendo, y no se lo deseo a nadie, y no esperemos a que nos pase algo así para poder recapacitar. Entonces, y pidiéndole también al presidente que se solidarice con nosotros porque no nos da la cara, y pidiéndole que haga justicia, que por lo menos no es un más sentido pésame, no sé, porque a él no le importa, pero más que nada dándole gracias a Dios, porque si no fuera por Dios, la verdad no estuviera saliendo a la luz. Y nada, simplemente pidiendo justicia y verdad, es lo que todos queremos saber. Siempre duele escuchar a los padres, ¿no? Este día precisamente había sido, el día que lo entrevistamos, había sido el cumpleaños número 12 de este pequeño. Bueno, también en algún momento,
tuvieron que narrar los hechos y su dolor frente a organismos internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, muchos organismos internacionales, Naciones Unidas, han alzado también sus voces y han respaldado a los niños y a los padres de los niños de las Malvinas, porque es así, se necesita que todos y todas pues estemos juntos y unidos en una exigencia de justicia, verdad, reparación y sobre todo garantías de no repetición. Y justamente en el programa Otro Relato con Orlando Pérez, el abogado de los familiares de los 4 niños de las Malvinas, Abraham Aguirre, señaló que las medidas de protección a las familias de los 4 niños no tienen una garantía muy plena, así lo dijo el abogado. Hasta el día de hoy siguen en redes culpando a los padres, diciendo que los niños eran delincuentes, porque esa fue la narrativa y que lamentablemente vendría desde las autoridades, desde el gobierno. No existe una real protección hacia los padres y madres del caso Malvinas, es lo que mencionó el abogado. Tenemos sus declaraciones, también queremos que escuchen. Existe una disposición emitida por el juez de primer nivel en cuanto a que los familiares tengan medidas de protección. Sin embargo, estas medidas de protección no tienen una garantía muy plena. ¿Por qué? Y es algo que usted muy acertadamente lo indica. No existen medidas de restricción para el linchamiento mediático que existen en redes. Hasta el día de hoy, hasta justamente este momento, son 19:37, siguen en redes culpando a los padres, diciendo que los niños eran delincuentes, que prácticamente lo que les sucedió se lo tenían merecido por delincuentes. Y ese hecho que debería ser controlado por el Estado a través de las distintas agencias y ministerios está siendo partícipe de ello. ¿En virtud de qué? En virtud del silencio institucional. Entonces podemos ver que no existe una real protección hacia los padres y madres del caso de las Malvinas. Existe sí, pero este sistema de protección que sí lo tienen los familiares es un sistema de protección que no es al 100%. Somos la radio de las noticias. Pero bueno, queremos contarles que nuestra compañera Diana Dávila se encuentra en el edificio de la CEOLS, porque en ese momento, posteriormente a la audiencia que se está llevando a cabo, realizarán una mesa de solidaridad en conmemoración por los 4 niños de las Malvinas y también algunas actividades para honrar su memoria. Así es, esta mesa de solidaridad que convoca a varias organizaciones, como ya nos contaba hace un momento Fernanda Rodríguez, ha preparado varios actos conmemorativos que van desde la cultura, que van desde la resistencia en plantones, así es que queremos que Diana nos cuente qué está sucediendo en este momento y por supuesto también estamos siguiendo esta audiencia de juicio en el caso de las Malvinas. Un saludo cordial a todos quienes están en la señal de Radio Pichincha. Desde las 8:30 de este lunes 8 de diciembre se lleva a cabo la audiencia de juicio por el caso de las Malvinas. En esta etapa la Fiscalía pedirá la sentencia en contra de 17 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes son acusados de desaparición forzada. Cuando finalice esta instancia, el tribunal entrará a analizar cada uno de los elementos de cargo y descargo. Steven, Nehemías, Josué, Ismael, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos arbitrariamente. Un año ya de esta detención y desaparición forzada. Horas de terror vivieron estos 4 menores de edad que, según los propios testimonios de los uniformados, los menores fueron sometidos a golpes, patadas, puñetes y correazos por parte de los miembros de la FAE. Precisamente en el marco de todo lo que se está viviendo en este momento, por la audiencia, por todo lo que se ha vivido en este año, momentos de revictimización en contra de las familias que han perdido a sus hijos, es que también se realizan algunos actos en memoria de los menores. A las 10 de la mañana, por ejemplo, aquí en la central sindical de la CEOLS se activa la mesa de solidaridad por los 4 niños y se realizarán varias actividades en su memoria. Esto se dará a conocer en pocos minutos. A las 12 también se realizará una obra de teatro, danza y documental bailado en el exterior del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 17 horas, a las afueras de la Fiscalía, también habrá una romería en memoria de los menores. A las 17:30 en el Boulevard de las Naciones Unidas se llevará a cabo un plantón y un tendedero en memoria de los 4 niños de las Malvinas. Y en la Flaxo se
presentará el libro Masacres e Impunidad en Ecuador en los siglos XX y XXI. Esto será a las 18 horas. Son algunos de los eventos que se llevarán a cabo aquí en Quito a un año de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Es lo que les podemos informar hasta este momento. Como les comentamos, ya en poquitos minutos más iniciará la rueda de prensa aquí en ACEOLS, en la organización sindical, donde también se dará a conocer algunas de las acciones que se llevarán a cabo a propósito de este lamentable suceso. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita. Importante saber, pues todos estos actos, allá nos vemos, allá estaremos, porque sí hay que poner el cuerpo frente a estos hechos tan lamentables, tan dolorosos, y decimos, seguimos el minuto a minuto de este juicio, de esta etapa final del juicio contra 17 militares procesados en la desaparición forzada de los niños de las Malvinas. Dejarlos desnudos no es dejarlos sanos y salvos, dijo el fiscal, según las versiones de los militares. Ellos dejaron a los 4 menores de edad sanos y salvos en Taura. No obstante, el fiscal cuestionó estos hechos, expresó que dejarlos desnudos no es dejarlos sanos y salvos, argumentó que dentro de las pruebas recabadas está la ropa hallada en Taura y que fue recogida por el teniente coronel Juan Francisco, y dijo que el peritaje de criminalística corroboró que la ropa que usaron los menores la noche del 8 de diciembre de 2024, y eso se constató en el análisis de los videos del momento de la aprehensión y de las cámaras del peaje en la vía Durán-Tambo. El fiscal contó que entre las pruebas consta el video grabado por uno de los uniformados en el balde de la camioneta, que fue enviada a su hermana. La grabación es clara y ustedes, señores jueces, pueden escucharlas. Y a las 9:43, al final de los alegatos, el fiscal pidió al Tribunal Penal una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión contra los 17 militares de la FAE. Dijo que con base a las pruebas se constituyen agravantes contra los uniformados. Añadió que de acuerdo a la ley la multa correspondería a 800 salarios básicos, además una reparación simbólica de $10,000. Entre las medidas de reparación solicitó una capacitación permanente en derechos humanos y que se haga un seguimiento de cumplimiento, y que se nombre como los 4 de las Malvinas al puente donde Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron aprehendidos. Más actos de memoria el día de hoy, al conmemorarse el primer aniversario del asesinato de los 4 niños de las Malvinas. El Centro de Estudios Sociales José Mejía Lequerica anuncia la presentación oficial de Masacres e Impunidad en Ecuador, siglos XX y XXI, una obra colectiva que reúne ensayos de diversos investigadores y analistas comprometidos con el estudio de la violencia estatal en el país. El libro examina desde una perspectiva sociológica, histórica y filosófica cómo la represión ha recaído de forma sistemática sobre los sectores socioeconómicos más vulnerables, pueblos indígenas, estudiantes, obreros, personas privadas de la libertad y manifestantes, revelando un patrón de impunidad que atraviesa generaciones. Y bueno, el lanzamiento se llevará a cabo este día a las 6 de la tarde, esto en el auditorio de la Biblioteca de la Flaxo, en el sector de La Pradera. El panel de presentación contará con intervenciones de Eduardo Puente, de Quinto Lucas, Pedro Páez Vimos, quienes analizarán la relevancia política del libro, el aporte también en la reconstrucción de la memoria colectiva como herramienta esencial para enfrentar esta actual crisis social y democrática. Esto será a las 18 horas, más que una revisión documental. Masacre constituye una llamada urgente a reconocer las heridas históricas que sostienen la desigualdad y a comprender que la memoria es un acto político indispensable para transformar el presente. La prensa y el público pues están invitados a este encuentro que busca abrir un espacio de diálogo, reflexión, compromiso con la justicia y la dignidad del país. Se suman los actos conmemorativos también por el primer aniversario de esta terrible desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Nosotros seguiremos informando también el minuto a minuto de lo que ocurre en esa audiencia, y ahora queremos ya dar paso a nuestro tema del día. Tema del día. Bueno, amigos, hay otros temas que también nos convocan, importantísimos también de mencionar. Galápagos, reconocido mundialmente como un símbolo de vida y conservación, también enfrenta una realidad dolorosa, la violencia de género que permanece muchas veces silenciada. Y The Guardian reveló la denuncia del presunto abuso sexual de 3 adolescentes, esto en la isla Isabela, en Galápagos. Según el reportaje, las menores habrían sido drogadas, trasladadas al mirador El Mango y agredidas. Tras denunciar, sus familias enfrentaron hostigamiento
generando estigmatización en su comunidad, mientras que no obtuvieron una respuesta judicial esperada. Ante la falta de un sistema efectivo de protección en las islas, organizaciones sociales trasladaron a las víctimas a Quito para brindarles resguardo en una vivienda segura, y activistas alertan que este caso podría evidenciar un patrón más amplio de violencia sexual, incluso posibles redes de trata, dejando en evidencia la impunidad y el silencio institucional también en Galápagos. Las cifras locales confirman la magnitud del problema. Más del 55% de mujeres mayores de 15 años en la provincia han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y la estigmatización de las víctimas, el temor a denunciar, la presión social en estas comunidades pequeñas, la debilidad institucional, todo esto pues profundiza la impunidad, el sufrimiento de quienes buscan justicia. Y para analizar este impacto, ¿no?, y de la violencia de género en las Islas Galápagos, la urgencia de una atención integral a las víctimas, ya nos acompaña de manera telemática Emilia Herrera. Ella es psicóloga clínica especializada en salud mental y también en acompañamiento a sobrevivientes de violencia. Emilia, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, a partir de este caso que hemos narrado, de estas 3 adolescentes que han denunciado a este miedo internacional, aquí queremos también conocer qué consecuencias emocionales puede generar, en este caso en menores de edad, ¿no?, ser víctimas de un abuso en un entorno donde sienten que no pueden ser escuchadas ni protegidas. Buenos días, Emilia. Buenos días, mucho gusto Sofía y Gaby, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, creo que como están describiendo y dentro de la introducción que hacen acerca de esta realidad, ya se expresa mucho de lo preocupante que es la realidad que vivimos acá en Galápagos. Creo que para mí fue también una sorpresa y un encontrarme con tanto trabajo que hacer en relación con el tema de la integridad, de cuidar de la integridad de niñas, de adolescentes, de mujeres adultas que viven muchas realidades bastante preocupantes en cuanto a violencia de género dentro de sus mismos entornos familiares, dentro de su mismo núcleo íntimo, lo cual es bastante preocupante. Como indicaste, dentro de las estadísticas, más del 50% de mujeres ha vivido violencia y el 33% ha sido por parte de su pareja, lo cual nos indica también que la violencia está normalizada y se desarrolla en entornos tan cercanos y tan íntimos que sí nos alertan de una realidad preocupante. Es muy fuerte pensar que las comunidades revictimizan a las mujeres que han sufrido violencia, ¿no? ¿Cómo afecta psicológicamente a una víctima el hecho de ser revictimizada por su propia comunidad, como ocurrió con las familias denunciantes también en Isabel, en este caso que ha sido conocido a nivel internacional? Sí, la revictimización a nivel psicológico es bastante grave porque obviamente vas generando, además del trauma y de todo el proceso de impacto que tiene la persona sobreviviente, generas además de eso confusión, soledad y mucha se perpetúa mucho esta dinámica de sentir que no se puede salir de ahí, hay una desesperanza muy instalada y por lo tanto también se pierden los recursos que las mujeres sienten que tienen para pelear al respecto de esta situación. Entonces, tanto a nivel interno como a nivel de su desarrollo y su capacidad de progresar, si como sociedad no trabajamos con mucho cuidado sobre la revictimización, sí caemos en un círculo vicioso en el que las sobrevivientes de violencia no logran salir y realmente sobreponerse a este tipo de situaciones. Y también, Emilia, bueno, aquí es este caso de que sienten que hay un sistema que no las protege, que no las escucha. También es las familias también o la misma comunidad que sienten que no las protege, las escucha. Y desde ese punto también cómo se explica este miedo, ¿no?, que ellas tienen a denunciar, sobre todo en estas comunidades pequeñas, como ya lo habíamos dicho, parecería que no las entienden, que aquí más bien las juzgan y por eso no pueden buscar ayuda. ¿Cómo entender esto? Sí, es tristemente un factor social en el que al no tener un cuidado institucional y un desarrollo de educación en cuanto al tema de la violencia, sí se va normalizando mucho y entonces dentro de las familias, de la sociedad, los roles preestablecidos de cómo debería funcionar los géneros y también los roles de cómo se desarrolla así la como integridad de la mujer y del hombre y de lo que implica ser hombre y ser mujer, van generando como esta
el perpetuar de la violencia al generar como discursos preestablecidos que las personas sostienen y que ya están muy preconcebidos como dentro de la sociedad. Entonces sí se va desarrollando este miedo, se tiene esta falta de apoyo, y es justamente en lo que estamos queriendo comenzar a trabajar, como en establecer una red de apoyo y solidificar los recursos que tienen las mujeres de alrededor a los que acudir. Precisamente te iba a preguntar eso, ¿no? Frente a la falta de respuesta estatal, ¿qué rol toman las organizaciones, los colectivos en la contención emocional y protección de las víctimas? Y si esto es suficiente, porque el Estado muchas veces se escuda, bueno, ya lo hacen las organizaciones, dejémoslos a ellas saben, y se desentiende, elimina el Ministerio de la Mujer, elimina redes de protección, no financia las casas de acogida o ni siquiera los centros Violeta, que no tienen recursos ni muchas veces protocolos pues sólidos para atender a las víctimas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué rol están jugando las organizaciones sociales en esta contención emocional y la protección de las víctimas? Bueno, en Galápagos, después de todo esto que ha comenzado a surgir, sí se han desarrollado iniciativas de ofrecer cuidado, redes de apoyo, espacios saludables, espacios de contención, de ayuda alrededor de varias organizaciones, y nosotros también como universidad hemos comenzado a tomar esta iniciativa como parte de la responsabilidad de estar aquí y formar parte de este entorno. Entonces, como Universidad de San Francisco, lo que hemos hecho es sí desarrollar programas educativos que se centren en sensibilizar a la comunidad acerca del tema de la violencia y ofrecer información clara de lo que implica violencia e indicar que violencia no es solamente la física, sino que también hay violencia psicológica, hay violencia sexual, y hay varios tipos de violencia que se sostienen en la sociedad porque ni siquiera se conoce de que existen. Entonces, como universidad, bueno, hemos ido desarrollando iniciativas de educar en masculinidades, de educar a la mujer en cuanto a sus capacidades, a su propio desarrollo, en sensibilizar de lo que es violencia para que sepan reconocerla también y no la normalicen primero como mujeres como tal, no la normalicen al ver que socialmente se acepta ciertos tipos de violencia. Y bueno, nos hemos apoyado justamente de organizaciones aquí alrededor. Hay Hola Igualdad, hay Tejido Violeta, y son organizaciones importantes que también con las que hemos trabajado en conjunto para desarrollar iniciativas de valor, para trabajar en principio en la educación, que es de donde podemos partir para generar un cambio también en cuanto a este tema. Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos esta mañana. La psicóloga clínica Emilia Herrera, con quien dialogábamos acerca de esta problemática tan profunda en nuestro país que atraviesa a niñas, adolescentes, a mujeres, y es el acoso, el abuso sexual. Y en este caso en particular hablábamos de esta violencia que atraviesa las Islas Galápagos, que se conocen pocos casos, pero se presume que pueden ser más. Muchísimas gracias, Emilia. Un abrazo, un abrazo. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Bueno, ahí estábamos en las Warmis también movilizándonos a otro sector. Muchas veces pensamos solamente en la parte turística de Galápagos, ¿no? Pero allá también ocurren temas graves y que también tienen que ver con muchas veces el turismo indiscriminado, ¿no? Sin control, y luego se vuelven territorios fértiles también para profundizar otro tipo de violencias, y además en este caso se presume incluso redes de trata, lo cual es gravísimo. 10 con 20 minutos, pues bueno, nosotros ya estamos en la parte final de nuestro programa del día de hoy, también para repasar qué es lo que ha ocurrido en el país. Acá pues vemos lastimosamente en Esmeraldas, sigue causando dolor. Alrededor de 80 restos óseos fueron hallados al interior de una fosa en el sector Bendición de Dios en Esmeraldas. La Jefatura Subzonal de Criminalística informó sobre el hallazgo de una fosa que contenía varias osamentas en el sector de Bendición de Dios, ¿no? El hecho se registró el 6 de diciembre tras una notificación del ECU 911. Y los agentes constataron en el lugar que la fosa estaba abierta, contenía aproximadamente 80 huesos, los cuales fueron examinados y se determinó que se trataban de restos humanos. Según la información policial, no se encontraron indicios que permitan determinar cómo llegaron esos restos óseos a este lugar. Tampoco se registraron personas detenidas en relación con este hecho. Y en Machal, en cambio, a 13 ascienden las personas privadas de su libertad asesinadas en la cárcel tras una explosión con dron.
Esto fue el domingo 7 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario. El ataque explosivo se ejecutó con un dron a una cuadra del centro carcelario, según versiones preliminares. Los cuerpos fueron encontrados en el primer piso de la cárcel, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, en este caso del SNAI. El ataque habría tenido la intención de distraer a la policía para un posible intento de fuga, eso se menciona desde las autoridades. Este hecho violento se da también, recordemos, a un mes del asesinato de 32 internos en el mismo centro penitenciario, incidente generado como protesta ante el traslado de reclusos a esta nueva cárcel del Encuentro, como menciona el gobierno, esto en Santa Elena, y 9 de las 13 personas privadas de la libertad asesinadas en esta prisión de la Libertad ya fueron identificadas. Esto según un medio de comunicación de Machala. Así es, 10:22 son los hechos que tenemos que seguir narrando en nuestro país. La violencia y la crisis carcelaria continúa. Pero nosotros, pues antes de cerrar nuestro programa, también queremos repasar un poquito también de lo que se vivió en Fiestas de Quito, un fin de semana lleno de arte, de tradición y fiestas. La capital celebró a la Carita de Dios con un fin de semana lleno de color, arte y danza. Barrios, plazas, centros culturales se llenaron de música, gastronomía, actividades familiares que convocaron a miles de quiteños y también a visitantes. Pero durante estas jornadas también diversos colectivos artísticos se tomaron las calles, esto comparsas, presentaciones escénicas, murales en vivo, ferias culturales de emprendimientos que resaltaron la diversidad creativa de la ciudad, y entre algunos de los eventos concurridos estuvieron conciertos gratuitos en el centro histórico, actividades comunitarias en barrios como La Ronda, El Panecillo, en los parques metropolitanos, y este ambiente se vivió con responsabilidad, con entusiasmo, marcando este fin de semana, ¿no? Uno de los más participativos de la agenda cultural de Fiestas de Quito 2025. Así es, bueno, esperemos que hayan disfrutado ustedes también, queridos amigos y amigas, en cada uno de los rinconcitos de nuestra bellísima capital. 10:23, y ahora sí, para irnos, gracias a toda la gente que nos escribe, queremos que le presten atención a esta invitación que nos hace Guanaco a un concierto y jornado solidario. Hoy Respiramos por Julieta, el 13 de diciembre desde las 10 horas se realizará un concierto y jornado solidario en la parroquia Martínez, calle El Chaguarquero, Asadero Vilmita, esto en Ambato. El objetivo es recaudar fondos para apoyar a Julieta en su proceso de recuperación. Vamos a escuchemos. Ella es Maricruz y su pequeña hija Julieta, que sufre hipertensión pulmonar. Hace unos días hicimos un video que se hizo viral intentando obtener ayuda del gobierno. No hubo respuesta. Por eso necesitamos ahora tu ayuda. Estamos haciendo una colecta y un evento cultural para reunir fondos para el tratamiento de Julietita. Han pasado días y el Estado sigue sin dar respuestas reales para Julieta. 6 años de vida, una enfermedad que avanza sin esperar, una orden judicial clara y aún así silencio. Mientras el gobierno discute, revisa y procesa, Julieta no puede detener el reloj. No se juega con la vida de una niña, no se tapa la urgencia con sellos y papeles. Y si el gobierno no responde, creo que nosotros como comunidad podemos hacer un cambio. Gracias por los resultados que tuvimos en las redes sociales. Ahora ayúdanos a seguir ayudando. Hoy quiero compartir algo importante. Estamos haciendo un chancho solidario con concierto incluido, un lugar lleno de arte, lleno de música para toda la familia. Así que ayúdanos a ayudar, asiste, compra tu entrada. Porque una vida no espera, porque cuando la burocracia frena, la gente se levanta. Comparte este video, adquiere tu entrada y aunque no puedas asistir, por favor colabora. Hagamos que todo el Ecuador escuche el nombre de Julieta. A continuación les dejo por acá el teléfono donde pueden comprar sus entradas y la cuenta de su madre para las recaudaciones. Muchas gracias. Gracias por ayudar. Pueden comprar las entradas a través del 099-3001 313, y también les podemos dar la cuenta bancaria a quienes no puedan asistir. Es del Banco Pichincha, la titular es Marcela Maricruz Sánchez Alarcón, es la cuenta de ahorros 2210 38 91 18. Les repito, 2210 38 91 18, y la cédula es 1804 38 26 28. Repito, 1804 38 26 28. Este es el aporte que se necesita para la operación de
de Julieta. Así es, por favor, compren su entrada si no puedan asistir. 099-300-1313 es el número de teléfono, 099-300-1313, para que tenga más información y pueda comprar sus entradas. Con esto nos vamos, queridos amigos, amigas. Son las 10:26, ya viene Licenia Espinel con las noticias y también, por supuesto, el Quique Show. Con nosotras será hasta mañana. Chao, chao.